dar paso a continuación al doctor don Pablo Ucio Mingo, que es el coordinador autonómico de trasplantes de Castilla y León, y nos va a presentar la ponencia Concurso de carteles publicitarios sobre donación de órganos. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por invitarme a este tema. Después de vuestras grandes experiencias en comunicación, trataremos de aportar algo sobre este tema de los concursos publicitarios sobre donación de órganos, ¿no? Bueno, los carteles, lo primero que vamos a ver es qué es un cartel, ¿no? Y un cartel en sí mismo pues no es más que un soporte publicitario que quiere transmitir un mensaje a la población en general, en principio. Entonces, bueno, pues transmite una información en cualquier tipo de soporte. Los más habituales son las láminas o papeles o plásticos, pero incluso pueden ser, como vemos en la imagen, en piedra o en otras superficies. Y transmiten fundamentalmente un mensaje visual, para lo cual deben estar en una localización pues perfectamente visible. Si nos remontamos a la antigüedad, pues ya este medio es un medio muy antiguo, ¿no? Y podemos decir que los primeros carteles aparecen en el hombre prehistórico y ya hace 20.000 años en las cuevas de Altamira. Ellos exponían los animales que encontraban y cazaban. Pues primeramente el cartel es simplemente un dibujo, y luego cuando aparece el lenguaje escrito, pues empieza a aparecer textos que apoyan el lenguaje visual. Lo fundamentalmente de un cartel es ser llamativo, ¿no? Atraer la visualización. Esto se logra pues con una imagen adecuada, con una tipografía adecuada cuando llevan texto, y también con una localización en la cual podamos encontrarlos fácilmente. Vemos en estas imágenes pues lo que hemos dicho, ¿no? Vemos en este cartel americano cómo la mirada, la imagen nos llama la atención, nos dirige, nos obliga prácticamente a leer el mensaje, que también está muy colocado. Los mensajes tienen que ser claros, que buscamos, tienen que ser llamativos y tienen que tener una tipografía adecuada. Y además la localización es importante. Nos demos cuenta de que hay muchos carteles que vemos muchas veces, y hasta que alguien no nos lo comenta o nos lo dice, no caemos en ellos. ¿Por qué? Porque están en un lugar inadecuado o están tan rodeados de mensajes que no llegan a llamar nuestra atención. Bien, para hacer un resumen un poco de lo que son los carteles, pues tenemos que recurrir al que se considera por todos los expertos, aunque yo evidentemente no lo soy, porque lo que soy es coordinador de trasplantes desde hace muchos años, pues es Jules Cheret el que se considera el creador, y de hecho, pues casi todos los posteriores carteles han ido imitando a este artista, ¿no? Es el que crea un mensaje claro y fundamentalmente para anunciar eventos que se iban a realizar en París, ¿no? Tiene la suerte de que en ese momento aparece la litografía, que es el medio de producción mediante unas planchas de carteles, de impresión, que ya puede ser muy importante, con una cantidad de carteles importantes que aparecen en ese momento, y logra además que con esta litografía se puedan generar muchos colores y con una forma mucho más fácil que lo que podía ser anteriormente, que tenía que ser la pintura a mano, ¿no? Él logra que los textos sean pequeños, es decir, que la imagen llame la atención y el texto se obligue a ser leído, cuando los carteles anteriormente
pues estaban llenos de grandes textos que, lógicamente, llamaban poco la atención del espectador y generaban pocas ganas de leerlos, ¿no? Aquí podemos ver varios ejemplos muy llamativos todos y que llaman poderosamente las ganas de ver qué es lo que se anuncia, ¿no? No podemos hablar de carteles publicitarios sin hablar del que se considera su máximo exponente, ¿no? Toulouse-Lautrec, del que todo el mundo ha oído hablar, sobre todo con este famoso cartel de la Uilly, que anunciaba los bailes del Moulin Rouge, ¿no? Hasta el día de hoy, y aquí vemos un cartel de una exposición que organizó la Caixa hace poco, el año pasado, bueno, justo antes de la pandemia, sobre la obra del artista, que se considera precisamente es un artista, es el que eleva el cartel a la categoría de arte, ¿no? Y logra unificar, como podemos ver también en este cartel, la imagen, el texto, y casi todos los artistas posteriores van a copiar este tipo de carteles en el que usa sombras chinescas y nos llama claramente la atención y nos transmite un mensaje. Bueno, después de esta popularización de los carteles con estos grandes artistas, pues los que retoman los carteles publicitarios, por desgracia, son las guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ambos bandos o los países participantes más que bandos, empiezan a hacer sus carteles con diversos mensajes, con el mensaje de alistarse, con el mensaje de aumentar el patriotismo, con el mensaje de recoger fondos, en fin. Y aquí vemos que en la Guerra Civil Española ambos bandos también utilizan masivamente los carteles. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, todavía esto se hace más potente, porque el cartel es un medio propagandístico que, aunque aparece la radio y la televisión, genera la atención sin que haya necesidad de una voluntad, como para poner la radio hay que poner la radio, y sin embargo, pues para ver un cartel solo hay que pasar por ahí. Los carteles pasan a ser, más que dibujos, muy fotográficos, como podemos ver aquí, y además, si antes la litografía ya permitía mucha impresión abundante de carteles, en el caso de la Segunda Guerra Mundial aparece el offset, que es con la técnica de impresión mucho más fácil con la cual se hacen los periódicos, y entonces la cantidad de carteles que se pueden producir es mucho más grande. Como vemos, la fotografía causa el impacto y pues hay carteles que evidentemente como este, pues automáticamente que los ves te llaman la atención y tienes que leer el mensaje. Bueno, luego, después de ahí llega la modernidad y en la modernidad, como habéis dicho en la charla anterior, y efectivamente ha ganado, pues las redes sociales han ganado probablemente el pulso a cualquier otro tipo de comunicación y también a los carteles. Sin embargo, pues aunque los carteles, la radio, la televisión son todos un poco complementarios e incluso pues dentro de la modernidad, si ahora hablamos de carteles, los carteles se difunden con gran profusión tanto en todas las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿y qué tipos de carteles tenemos? Bueno, pues fundamentalmente hay dos tipos de carteles. Unos carteles que son informativos, como vemos aquí a la izquierda, en los cuales lo que tratamos de decir es que va a haber un evento, ¿no? No tienen otra intención que decir que va a haber un curso, un espectáculo o un algo, ¿no? Y luego los carteles que nos ocupan en esta charla de donación y trasplante, que son carteles formativos, como el que están aquí a la derecha. Lo que pretendemos es que haya un cambio del que lee el cartel, una motivación para una actitud, bien sea de salud, bien, como es en el caso de la donación, favorecer ese proceso, o bien sea de hábitos de vida, como en el que ponemos aquí de ejemplo,
en el cual pues, tratamos de favorecer el reciclaje, ¿no? Esto, en el momento actual, pues también se ha dicho aquí, y yo quiero volver a decirlo, pues está muy profesionalizado, ¿no? Porque todos los elementos de los carteles, la interacción con las redes sociales, etcétera, etcétera, hace que haya verdaderos especialistas y muchas agencias publicitarias en las cuales pues hay grandes creadores de lo mismo. En fin, ya vemos que los carteles son complejos y que además pues ya incitan a ampliar la información a través de códigos QR, etcétera, pero siguen teniendo el mismo fin inicial, que es llamar poderosamente la atención para que cuando el cartel nos ha llamado la atención, vayamos al mensaje. Bueno, ¿y qué hay que hacer para crear un cartel? Pues lo fundamental es que el cartel sea claro, ¿no? Porque si no es claro, va a tener poca repercusión. Buscamos que la idea a expresar tenga la mínima expresión gráfica, pero que todo el público en general o si nos dedicamos a un sector particular, para ese sector sea muy claro. Y esa imagen llame a leer luego el texto. El texto en general debe de reforzar la imagen, debe de ir en una parte superior en la cual puede haber un lema o simple pero, que es la que nos centre y nos haga luego leer el resto de cosas que buscamos, ¿no? El color es fundamental y el que esté equilibrado para que ni sobrecargue ni no, nos quite las ganas de la información. Y bueno, pues después de este repaso sobre los carteles publicitarios, lo que han sido y lo que son, pues vamos a hablar del concurso de carteles para donación, más ya lo que es la charla que nos ocupa, ¿no? Y bueno, pues un concurso de carteles lo que busca es concienciar, ¿no? Concienciar a la población o a un grupo de población sobre lo que queremos buscar. En este caso, generalmente siempre es la donación, pero también hay carteles para fomentar la tranquilidad en los trasplantados, fomentar el conocimiento del trasplante, etcétera. Desde el principio del sistema de donación y trasplantes, pues todos los agentes implicados han utilizado carteles, ¿no? Desde la Organización Nacional de Trasplantes, las asociaciones de enfermos, Alcer es muy activa y otras de trasplantados, de corazón, de varios lugares, todos han utilizado carteles y de hecho tenemos carteles pues, muy bonitos y muy impactantes desde hace muchos años. Pero bueno, en las últimas fechas, los carteles que más se han popularizado son debidos a dos concursos. Uno que está dedicado fundamentalmente a escolares, que realiza la Junta de Galicia, y otro que se organiza aquí en Castilla y León, que es un concurso para jóvenes empadronados en Burgos, que se hace anualmente, aunque este año no se ha podido hacer, y en el cual pues se fomenta el trasplante, ¿no? Para convocar un concurso, pues hay que cumplir una serie de requisitos. El primero es quién convoca, ¿no? La entidad que convoca, como hemos dicho en el caso de Galicia es la Junta de Galicia, en el caso de Burgos es el Ayuntamiento de Burgos en conjunción con ACER. ¿Quiénes van a componer ese jurado evaluador, que va a ser el que dé los premios? ¿A qué población va dirigida la participación? Como ya digo, en el caso gallego es fundamentalmente para los escolares de tercero hasta sexto de EGB, el número de trabajos que puede presentar cada persona, el tipo de soporte, los tamaños y, por supuesto, exigir la originalidad, ¿no? Que cosa que cada día pues, es más valorada y más difícil
por la multitud de carteles que ya existen. También se puede pedir que el cartel dentro del concurso tenga un lema, una fase principal, que es la que la organización quiere potenciar, en qué formato se presentan, con qué dimensiones. También pueden ser, pues, exigirse que sea en plástico, que sea en cartón, que sea en cartulina o una forma determinada, aunque generalmente pues lo que se busca son tamaños fácilmente reproducibles, por eso casi todos los concursos van o en tamaño A3 o en tamaño 35 por 50, 50 por 70, que son los que las imprentas luego pueden reproducir con más facilidad. Si hay necesidad de un soporte físico o pueden ser en formato electrónico, por ejemplo, en el caso del concurso de Alcer siempre exigen un soporte físico porque luego hacen una presentación, un acto de presentación de todos los carteles y es donde entregan los premios y en otros casos pues se admiten formatos electrónicos, ¿no? A veces, pues, los convocantes piden que se introduzca el logotipo de la Junta de Castilla y León o de Arcer, o en fin. Y, por supuesto, casi siempre en todos los en todos los concursos se exige que el derecho de propiedad pase a la entidad convocante, que luego lo utiliza en sus promociones de donación o de trasplante o de lo que fuese, si no es el caso. Y en fin, aquí podemos ver varios los carteles convocantes tanto del Ayuntamiento de Burgos, de las últimas veces. Hay, ya digo, concursos que pueden ser solo de dibujos. Los dibujos tienen la ventaja de que tienen un impacto emocional más alto, sobre todo en este caso, que el concurso está dirigido a escolares, con lo cual hay un factor emocional que llama la atención. Aquí vemos uno de los carteles ganadores del concurso gallego, que luego creo que la doctora Bozas hablará, y no sé si citará. Y bueno, pues estos son los carteles ganadores o primeros premios, mejor, del concurso de Burgos, que en este caso son también, como vemos, a veces escritos y a veces son fotográficos, ¿no? Pero todos son realmente llamativos. Como conclusiones, pues podemos decir que son un método muy útil para llamar la atención del espectador y transmitir una idea, y por lo tanto son muy útiles para esta idea que nos ocupa aquí del fomento de la donación. Y pese a que el formato que domina ahora es el formato audiovisual, el formato de los vídeos de los que se habla antes, pues todavía es una forma muy práctica y muy atractiva de acercarse a la sociedad, ¿no? Y estos concursos, sobre todo cuando son en escolares o en gente joven, fomentan el que se hablen entre ellos, el concepto se difunda y esas conclusiones que habéis sacado en el estudio vuestro, pues probablemente se pueden extrapolar si cuando se hace un concurso de carteles, puesto que también se fomenta que se hable en casa y se hable con los compañeros y se compartan imágenes, ¿no? Y, por lo tanto, debería generalizarse, yo creo, en el sistema educativo este tipo de iniciativas, porque, como pone aquí, pues de todo esto podemos salvar vidas y llevamos una buena mano. Y muchas gracias por vuestra atención. Si quieren hacer alguna pregunta o lo que queráis, aquí estoy. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. La verdad es que yo creo que es importante conocer las propuestas educativas que estáis haciendo a nivel nacional porque es una forma de incentivar también y de pensar en propuestas que podamos también reforzar en el resto de comunidades. Y bueno, voy a pasar, si te parece, a iniciar la pregunta que nos has mandado, ¿vale? Para que vayan contestando los alumnos y luego vamos a dar paso para si alguno de los alumnos te quiere comentar alguna pregunta, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto. Aquí tenéis la pregunta del doctor Ucio. Se ha cortado el enunciado, os comento. Señale la respuesta falsa sobre el texto que debe llevar un cartel publicitario. Ya podéis comenzar a hacer las votaciones. Mientras tanto, Pablo, me gustaría comentarte que, bueno, que lleváis ya 14 ediciones, o sea que tenéis mucha experiencia en esta propuesta. Y bueno, también te quería preguntar si habéis notado pues un diferente participación en los adolescentes durante todos estos años. Yo creo que vamos, el concurso, yo del que más te puedo hablar, que es porque el que hace la doctora Bozas en Galicia es más de escolares. Aquí va dirigido a sector joven de la población, llega hasta los 30 años, se ha admitido la última vez. Y yo creo que se ha convertido en un acto social en Burgos, de tal forma y manera que yo creo que cada vez hay más participantes, ¿no? La verdad es que la pandemia lo ha cortado, porque lo ha cortado casi todo, pero yo creo que tiene gran atracción y que es un mecanismo bastante económico y útil, porque bueno, pues actualmente un cartel casi lo puede hacer cualquiera que tenga una buena idea, ¿no? Porque más o menos todo joven ya, como habéis dicho también, ¿no? Pues domina la informática, el ordenador bastante mejor que los que peinamos canas y bueno, pues eso hace que, ya digo, la participación es alta y de la participación sale la extensión del concepto. ¿Cuántos carteles podéis más o menos tener en cada año? ¿Cuántos carteles se presentan Pues aproximadamente? me parece que no, es que no te lo sé decir porque no mira ese dato, me parece que el año pasado presentaron 200 y pico. Sí, que es una alta participación. Y el formato electrónico me llama la atención, ¿no? O sea, que un porcentaje importante Mm, supongo también. O Aquí en Galicia aceptan el formato electrónico, en Burgos no, en Burgos es siempre, porque ya digo, se hace una gran exposición, ¿no? claro, El Hospital de Burgos tiene un hall enorme y se llena de carteles y en base a eso se ha suspendido este año por no poder hacer por las medidas anti-COVID. sí, que hace la exposición de los carteles no presentados ahí en el De todos hospital. los Muy presentados llamativo, y claro. se pone en un podio, en fin, los tres ganadores. Mm. Muy bien, Luego pues los difunden, el Arce se queda con la propiedad, los difunden, están en la web, los podéis ver todos mm, en la web de Alcer Burgos, todos los que queráis. mm, La verdad es que son algunos muy buenos. sí. Sí, yo he tenido la oportunidad de ver algunos y es verdad que lo han trabajado bastante y Sí, la sí. participación es muy alta. Pues vamos a finalizar la votación de la pregunta y vamos a compartir los resultados para ver lo que han ido contestando los alumnos. Han contestado en su gran mayoría, bueno, está un poco repartido. La falsa debe estar siempre agrupado, debe reforzar el texto, el mensaje de la imagen o debe ser en color negro a ser posible. Está repartido, ¿lo quieres comentar, Pablo? ¿Lo Sí, quieres bueno, comentar? probablemente no lo es. Eso es falta de claridad del expositor, ¿no? Porque hemos ido un poco deprisa quizás pero bueno, como hemos dicho, no debe de estar agrupado, sino que en general debe haber un lema o un encabezamiento principal que fije la atención y dirija a leer, porque si agrupamos todo el texto, pues se convierte en menos atractivo para su lectura Mm, y, y lógicamente de eso sí que yo creo que sí que lo he dicho sí, insistentemente, ¿no? El texto sirve para reforzar el mm, mensaje de la imagen. En comunicación pasa igual en el póster, pasa como en la comunicación, que generalmente es más importante la comunicación no oral que lo que decimos, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, la imagen es la que va a vender el cartel. El texto debe de reforzar eso, debe clarificar lo que nos ha provocado la imagen y lo que no tiene sentido, pues es que sea en color negro, puede ser. El color debe de ir conjuntado para que siga manteniendo la atención de la imagen. mm. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que ha quedado muy claro cómo realizar este tipo de propuestas y nos sirve como un punto de partida para fomentar, ¿no?, estas propuestas en otras comunidades. Pues muchas gracias por tu participación, Pablo, Gracias a vosotros y, en y fin, esperemos, espero que
haya servido para algo a los alumnos. Sí, esperemos que el libro que estamos elaborando, lo he comentado al principio de la charla, al principio de la tarde, que estamos elaborando un libro precisamente, ¿no? de conceptos de donación y trasplante para adolescentes, y aquí se explica más detenidamente todas las propuestas que estáis haciendo.